Hola a todo el mundo. Hola, os damos la bienvenida una semana más a Mati Café. En nuestro episodio número 19. Ya llevamos bastante tiempo, bastantes meses. En verdad, si uno saca la cuenta, 4 episodios por mes. Bueno, salvo algunos que tuvimos que aplazarlo un poco. Pero hemos sido constantes y nos gusta hacer esto. Recorrido. Y bueno, en el día de hoy... ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Miriam Rodrigo? Queremos seguir por la línea que llevamos esta última semana, ¿no? Hablando de la banda, de nuestra experiencia. Porque nos enseña muchas cosas, en verdad. Por eso queríamos hablar de ello. Hoy queríamos traer un tema diferente que es... Precisamente ello. Claro, ¿cuáles son... las enseñanzas? ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Cuáles son los aprendizajes que estamos sacando de esta experiencia? Porque no son pocas. Y sobre todo, las enseñanzas que estamos sacando de todos los obstáculos y todos los desafíos. Que al final es cuando más se aprende y cuando más crecemos. uno se transforma y mejora, ¿no? De la incomodidad. Y por eso queríamos traerlo aquí, por si vosotros pues os animáis a vivir esta experiencia o simplemente sentís curiosidad. Y no sé, yo creo que es bonito, ¿no? Como de sacarle siempre el sentido positivo a las cosas que te ocurren. Yo siempre intento eso, ¿no? Entenderlo como un proceso. Claro, y también tenemos que decir que últimamente, estos últimos días, pues podemos decir que ya hemos construido un imperio. Hemos construido como una verdadera casa, en el sentido de que... un hogar. Los que nos hayáis seguido desde cerca, pues habréis visto que las primeras semanas no era sumamente difícil vivir aquí, porque entre que no teníamos mucho tiempo por los trabajos y de coordinarnos y que no teníamos... Bueno, éramos unos inexpertos, lo primero. Después nos faltaba energía, que es súper importante. ¿Qué más? Bueno, a veces ni siquiera... No teníamos rutina. Hubo un par de veces que no funcionó la nevera durante toda la noche, entonces al final eso también es que se pierden alimentos. O sea, era como un sin vivir. Luego, la primera semana yo recuerdo que el tema del baño tampoco lo teníamos muy asentado en el inodoro este que tenemos, que al menos pues ahora para una urgencia pues lo podemos utilizar, pero la primera semana era todo un caos. Y ahora podemos decir que ya hemos cogido un poco de experiencia, tenemos como nuestra rutina y aparte, bueno, pues tenemos todos los utensilios necesarios, tenemos mucha energía, ¿no? Que eso es muy importante. Antes no teníamos ni para cargar el móvil, así que ya os podéis imaginar. Ah, energía eléctrica. Pensé que energía como... De vital tampoco, tampoco teníamos energía vital. Ahora tenemos quizá un poquito más, pero no mucha. Pero eso, como muy intenso todo, pero por eso hemos reflexionado estos últimos días y queríamos traerlo aquí. Así que sin más dilación podemos empezar, si quieres empezar tú por el primer punto. Qué bonita introducción te han mandado, Miriam Rodrigo. ¿Quieres que haga tu punto o quieres que exprese mi punto? Como quieras, bueno, o sea, tu punto, lo que tú pensaste. Ay, no bueno, sé si se me escucha bien. Sí, yo creo que sí. Sí, porque estaba así. El punto con el que queríamos partir es agradecer las cosas que damos por sentado. Que este es un punto que rescató Miri y en verdad a nosotros nos toca muy de cerca, nos hace mucho sentido porque de verdad que hemos sentido, como decía Miri recién, que por ejemplo el hecho de no tener un puto enchufe para poder cargar el celular, que es algo mínimo, o no tener luz, que se nos vaya la luz del refrigerador, perder toda la comida, que apestara la comida, tener que ir a lavar nuestros platos, nuestros utensilios lejos, porque el lavaplatos aquí emanaba mal olor al tener el tarro ahí mucho tiempo.
Entonces es una seguidilla de cosas que en verdad uno le va Te perdiendo, afectan. claro, le va perdiendo el gusto a la idea que uno romantiza de lo que es vivir en una camper van. Uno tiene Claro. cierta idealización, pero darse un road trip es muy diferente a vivir en una camper van, como siempre lo decimos. Entonces, Mm, aquí es donde se ve la realidad como es. Y muchas veces nosotros damos por sentado que vamos a tener un enchufe, vamos a tener agua caliente, vamos a tener comida, vamos a tener todas nuestras necesidades básicas por lo menos cubiertas cuando llegamos a nuestro hogar. Pero ¿qué pasa cuando te vas a una camper van? O sea, si es que no te compras una camper van de lujo o algo muy bien equipado, te topas con una realidad muy diferente, que a veces te tienes que quedar sin corriente, que va a quedar en pana mecánicamente o algo no sale como esperaba. Y entonces las mm, rutinas se hacen, no existen las rutinas como tal, dentro de lo que se podría llamar rutina. mm. Y, pero eso, entonces al darse cuenta de todo este escenario, podemos decir que agradecemos mucho más las cosas que tenemos. Un mísero enchufe, cuánto agradecemos poder tenerlo, poder Sí, iluminar la van. o tener el tanque lleno de agua cuando lo necesitamos para fregar algún plato, para lavarnos la cara o los dientes. Como que cada gota cuenta, porque cuesta mucho tener que ir al grifo al que siempre vamos a rellenar la botella y todo eso. Que al final es lo que hablábamos antes, que es un poco volver como a cómo se vivía antes, ¿no? Como que antes se invertía mucho más tiempo en hacer las cosas cotidianas, como por ejemplo, tío, antes no se tenían lavadoras, entonces nuestros abuelos, sin ir más lejos, pues lavaban las cosas a mano. Y para nosotros es algo súper sencillo, simplemente meter las cosas en el tambor, pero para ellos, pues quizá mi abuela se tiraba horas, ¿no? Limpiando la ropa de toda la familia. Entonces a mí me recuerda un poco Y a eso, familia grande. como, En este claro, las caso somos familias dos. eran grandes. Y ahora, pues, en lugar de quejarnos, como que, o sea, que bueno, también nos quejamos muchas veces y estamos cansados, porque es cansado al final. Pero más allá de eso, como que sí nos da como ese sentimiento de gratitud, mucha gratitud por las pequeñas cosas, por cosas que pues cuando vivíamos en una casa, pues para nosotros era como lo normal, pero aquí es como diferente. Sí, es que eso también está muy en boca hoy en día, que la gente te diga agradece por lo que tienes, por tener comida, por tener luz, pero quizás esas personas no han tenido que pasar por escasez. Suena bonito decirlo, pero enfrentarte a esa realidad, tampoco nosotros que estamos viviendo en la pobreza, tampoco vamos a decir que estamos sufriendo aquí las penurias del infierno, pero sí que se vive una realidad mucho más diferente a la que estábamos acostumbrados, que Mm, estábamos viviendo bastante acomodados, podríamos decir. mm. Y eso es bueno porque te hace enfrentarte con una realidad diferente. Claro, lo que decíamos antes, que esta experiencia nos ha dado una bofetada de humildad, ¿no? Y ahora yo sé que el día que volvamos a vivir en un piso, en una casa o lo que sea, que lo vamos a valorar muchísimo más, como de joder, qué lujo, ¿no? De tener una cama tan grande, de tener baño, de poder ducharte siempre que quiera, o la cocina. Así que yo creo que está bien de vivir esto temporalmente o incluso si te gusta esta vida es completamente válido, ¿no? O sea, está súper guay, pero eso. Yo creo que es bueno como un balde de agua fría, porque muchas veces, como te decía antes, nos vamos muy arriba y a veces se nos olvida de dónde venimos, nuestro pasado. Quizás hay gente que nació con mucho, nunca le faltó nada, y a veces puede que les falte conocer otra realidad Mm, para poder apreciar mucho más lo que tienen. claro, total. Porque al final yo creo que incluso cuando llegas a un estatus social o un estatus económico que has deseado durante tanto tiempo, es como que
al principio, vale, estás súper feliz, pero llega un momento de habituación, ¿no? En plan que como que te ¿Cuestiona? acostumbras. Te acostumbras incluso a la riqueza, ¿no? Y incluso puede acabar aburriéndote, entre comillas, tener tanta abundancia económica porque al final la abundancia es un estado mental, entonces si tú no estás preparado para valorar esa abundancia, no importa cuánto dinero tengas, por ejemplo, en tu cuenta bancaria o cuántas cosas materiales tengas, finalmente. Qué bueno que tocaste ese punto porque nos lleva a lo siguiente que queremos hablar, que es el minimalismo. Que obviamente al estar en una van se reduce todo, tanto el espacio, obviamente, se reducen los electrodomésticos, la ropa, nuestros accesorios, básicamente todo lo que ocupamos en el día a día. Entonces tenemos que priorizar qué es lo que es esencial para nosotros. En el caso de electrodomésticos podría decirte una air fryer, la cafetera que la ocupamos todos los días, y básicamente eso, una cocina con 2 platos y ya está. Mi ropa, 5 prendas, la justa y ya está. Y Sí. eso, en verdad, porque todo se reduce a lo que es esencial, pero eso no significa, como decías tú recién, no significa no tener abundancia. Nosotros podemos sentirnos plenos Claro. viviendo así porque nos damos cuenta en verdad que a veces no se necesita mucho más para vivir. Sí, y que nosotros ahora mismo estamos en un momento de nuestra vida que, por ejemplo, cuando vamos a comprar algo, yo siento que, bueno, yo hace unos años compraba las cosas por el precio, por ejemplo, y ahora es como, vale, no puedo comprarme toda la ropa del mundo, ¿no? Pero lo que me compre, como que no voy a escatimar en gasto. No sé, por ejemplo, el otro día que fui a comprarme ropa de deporte, tío, me compré unos leggings, ¿no? Que tuviste el precio y dijiste, wow, has pagado eso por unos leggings. Y es como, sí, en verdad, porque, bueno, es como algo que necesitaba, que me hacía falta, ¿no? Para hacer deporte y me pareció súper cómodo. Y simplemente es como comprar poco, ¿no? Buena calidad. Buena calidad y cosas que funcionen y no muchas cosas que luego se van acumulando y acaban en el fondo del armario. Y para nosotros en realidad es tan fácil como pensar, vale, estoy viviendo en una van, entonces tengo que elegir. Entonces si me compro esto, quizá tengo que donar esto otro. Y así todo el tiempo. Entonces es como un desapego continuo de las cosas. Y yo creo que también es un buen ejercicio. Y es que eso Porque también está muy ligado al otro punto que teníamos en mente, que queríamos hablar, es de la intencionalidad, que el estar en una van en verdad te hace tener mucha más intención en las cosas que vas a adquirir, en las cosas que vas a comprar después, y en las cosas que haces al y final. en las cosas que haces. Porque Porque tienes que decidir qué vas a hacer en tu día a día de manera más consciente. sí, Porque sí, ya no tienes la rutina de llegar a tu casa y saber que todo va a estar ahí tal cual, no depende del clima, no depende de cómo va a estar la van. claro, y también dependes de otra persona. Entonces ahí Claro. está la coordinación. Y para nosotros, por ejemplo, un día normal no es que cada uno va a su bola, no. O sea, nosotros tenemos que coordinarnos todo el tiempo y, por ejemplo, en la noche normalmente decimos, venga, ¿cómo nos planteamos el día de mañana, no? O sea, y como que, bueno, eso también va ligado con una cosa que quería comentar, otro punto que es sobre el tema de las relaciones, ¿no? De cómo vivir una experiencia así como en un espacio tan pequeño y tal puede unir a las personas. Yo creo que en este caso nos hemos unido mucho más de lo que estábamos unidos, si cabe, pero creo que también puede ocurrir lo contrario, porque igual también he escuchado bastante historias de gente que, pues que al final yo creo que es un proceso completamente natural, ¿no? Que estés compartiendo un espacio pequeño con alguien, entonces salen a la luz muchas cosas y nuestras sombras, pero también yo me quedo con las virtudes porque igual yo durante este tiempo he podido ver como eso, potencialidades
de Mati, no sé, como su manera de solucionar cualquier cosa, ¿no? En plan de resolución de problemas, que tiene súper ahí como automático. Muy Y bueno, intrínseco. sí, y él quizá también ha aprendido de mí, ¿no? Otros aspectos como, no sé, la organización, un poco el orden, ¿no? La planificación para que todo esto pues vaya sobre ruedas. Jeje. Claro, Miri es más el, ¿cómo se puede decir? Como bueno, la organización, lo más que lleva mental y yo soy lo más práctico. Sí, quizá. Claro. Claro. Entonces es eso, que El diseño del plan. Miri es el diseño del plan y yo soy la la ejecución. ejecución. Esa es la definición que podríamos decir. Sí, puede ser. Me ha gustado eso. Entonces es eso, que otra cosa muy guay de esta experiencia que me puedo llevar es de conocer mucho más en profundidad al otro, también de aceptarlo y de quedarte más con esas cosas positivas que ves del otro, ¿no? Y de cómo te puedes complementar con la otra persona, porque como veis, nosotros pues con nuestras cualidades y siendo personas diferentes al final hacemos match, ¿no? Y podemos sacar adelante esto sin quemarnos, que también es la idea, ¿no? Porque estamos haciendo esto también para disfrutar de la experiencia y no solo para sufrir, que en realidad una semana antes lo estábamos como planteando porque no estábamos disfrutando, ¿no? Con esto que os he dicho antes de que nos faltaban pues estas cosillas que hacen, o sea, que son como cosas básicas. Idealizamos mucho el vivir en una van en el fondo. Claro, entonces como que ha sido un largo recorrido, pero se puede decir que ahora estamos llegando como a un nivel de medio estabilidad, ¿no? Lo bonito de esto que yo puedo rescatar es que hemos encontrado una nueva forma de comunicación que quizás no existía antes, Mm, porque son diferentes los contextos. Entonces las parejas, dependiendo del contexto, salen a la luz nuevas cosas. mm, Y en esta ocasión sí ha existido otra forma de comunicación, otra forma de conectar. Y también han habido puntos de inflexión, pero no por esa razón van a debilitar la relación, sino al contrario, la han fortalecido. Como por ejemplo el otro día que cuando estábamos ya chatos, como decía Mire, que ya era porque no podíamos conectar nada y decía, es que de verdad no puedo conectar ni siquiera un maldito enchufe y yo encontraba toda la razón, o sea, un maldito celular y le encontré toda la razón y después, bueno, yo voy a quedar como un superhéroe porque yo le cuento esto a mi familia también y me dicen, ahí me molestan, pero es que es verdad, yo dije, es que no estamos para estar sacrificándonos, no tenemos por qué. Entonces fui y compré todos los artefactos necesarios para hacer la conexión eléctrica. Y después cuando Miri salió del trabajo ya tenía instalado el inversor, enchufe nuevo, un panel de accesorios USB. Entonces ya pasamos de no tener nada a poder conectar lo que queramos. O sea, ahora ya podemos conectar la cafetera, la air fryer y miles de artefactos más que queramos varias veces al día porque ya tenemos energía suficiente y en verdad es que eso es un agradecimiento enorme poder tenerlo. Algo que en una casa tú das por hecho que vas a tenerlo, pero de verdad que eso marcó un antes y un después y yo le decía, mire, sí. es que de verdad yo siento, tengo el presentimiento de que esto nos va a llevar para mejor y creo que así ha sido. Entonces es eso, en verdad, cuando existan estos puntos de inflexión donde hayan dudas, no se sepa muy bien qué hacer, es importante encontrar una solución. El otro día también hablamos con Miri acerca de la proactividad, que yo no considero que sea una persona tan proactiva, soy un poco más reactiva, pero al ser así, reacciono rápido. Y lo importante al ser reactivo tampoco es reaccionar de forma negativa, porque tú tienes la capacidad de elegir
de cómo reacciona. Si ya no fuiste precavido, por lo menos reacciona de forma positiva frente a lo que te ha pasado. Entonces eso, tomar carta en el asunto y buscar una solución al problema. Sí, y creo que también tiene relación con el último punto que quería tocar, que era sobre, bueno, pues que para vivir una experiencia así tienes que prepararte para los imprevistos, ¿no? Como de sentirte cómodo en todos los cambios que Para puedes mucha experimentar. incertidumbre. Claro, en la incertidumbre, en los cambios, porque sí, el hecho de vivir en una camper van es muy, ¿cómo decirlo? Muy unpredictable. Muy Impredecible. Muy impredecible. Y con esto tampoco quiero asustar a la peña, ¿no? Porque tampoco es que, uy, que cada día sea algo completamente diferente, pero sí es cierto que hay que tener en cuenta algunas cosas y si es que te cuidas tu camper van, que al final es tu casa, eh, intentas cuidar ciertos detalles, te va a ir bien, ¿no? Pero es como que sí, que tienes que estar un poquito atento, alerta y como no despistarte demasiado, ¿no? No dejarte. Y eso, y como... Adaptarte al cambio más que nada, porque estamos en un constante cambio, ya sea de clima, de dónde dormimos, de si la gente Claro, que pasa por fuera nos puede robar. De hecho, el otro día casi nos roban la bici. ya, bueno, Es una pequeña anécdota. eso no lo sabe mi padre. Pero... Pero nada Pero grave, no solo nos fue un pasó nada. susto, no, pero a ver, sobre todo aquí en Australia, la verdad que es un sitio súper seguro. Pero también quería decir el hecho de ser flexible, porque muchas veces no lo somos. Yo de verdad que estoy aprendiendo un montón, porque yo no me considero una persona muy flexible muchas veces. De hecho, soy muy rígida, quiero que las cosas salgan de una determinada manera. Y eso, aquí es que te vas a topar muchas veces con eso, de que de repente va a dejar de funcionar algo o pon que tienes planificado qué hacer durante un día y se pone a llover, entonces es bastante complicado el tema Organizar. de organizar, o sea, tienes que ser flexible y tienes que adaptarte muchas veces a todos los cambios, a qué es lo que, cómo está el tiempo, o sea, muchas variables. Y eso, ser flexible mentalmente, como aceptar todo el tiempo y tomarte también las cosas con mucho Rendirte. humor. Aceptar significa rendirte un poco y soltar, porque muchas veces uno tiene, Soltar la rigidez, claro, porque uno muchas veces tiene ciertos planes, tiene ciertas expectativas o espera hacer ciertas cosas claro. que al final va a tener que cambiar los planes porque Sí. las circunstancias no están para poder Que en hacerlo. realidad no es tan diferente a cómo he sido yo durante toda mi vida, porque yo soy de estas personas que, como por ejemplo, me lleno la agenda de 1000 cosas que hacer en el día. Entonces yo sé que objetivamente es imposible, que no me va a dar tiempo, pero igualmente yo siempre apunto esas cosas, ¿no? Ilusa de mí. Y ese mismo día, cuando veo que está acabando el día y he hecho solo la mitad, pues al final tengo que aceptarlo, ¿no? Entonces no es tan diferente a ahora. Es como, vale, me he propuesto, ¿no? He puesto la intención este día a hacer estas cosas, pero bueno, a ver, ¿qué me permite el día de hoy? ¿O qué me permite mi cuerpo también? Porque a veces yo, por ejemplo, pues como mujer y tal, pues tengo un ciclo y hay momentos del mes donde no me siento con toda la energía, entonces eso también hay, tengo que aprender a respetarlo, ¿no? Más. O los trabajos, hay días que vienes de casa, o sea, vienes del trabajo y ha sido muy estresante, muy duro,
Entonces es un poco eso. Al final es como la vida real, ¿no? Como cuando yo vivía antes en una casa, pero ahora en esta van, pues quizá hay que ser todavía más flexible, diría yo. Entonces eso también es una gran enseñanza de la vida, porque la vida está llena de incertidumbres, de cambio, y cuanto más te entrenes a los cambios que se te van a presentar en el futuro, pues mejor, ¿no? Porque vas a poder afrontarlo de una forma mucho más sabia, mucho más serena, ¿no? Y sobre todo si tienes un espíritu emprendedor, ya sea porque naciste con él o lo quieres desarrollar, es muy bueno porque el espíritu emprendedor de por sí está muy ligado a la incertidumbre, a enfrentar nuevos desafíos. Y esto me lleva al último punto que quiero tocar, que es el aprender El nuevas último, cosas. ¿no? De todo. El último, que es aprender de, bueno, que nosotros vivimos en una casa rodante, por ende tenemos tanto una casa como un automóvil. Entonces, aprende a enfrentar nuevas situaciones que quizás antes no estaba acostumbrado. Aprende un poco de construcción, aprende un poco de mecánica, de instalación eléctrica. Y eso en verdad enriquece tu conocimiento y quizá ahora no lo ves como algo que te pueda servir para el día de mañana, pero uno nunca sabe. Al final después terminas Claro. uniendo todos esos puntos y en verdad sí que es una experiencia que te sumó y te puede servir para el día de mañana. Seguro. En algún momento, en algún aspecto, te va a servir. Quizá lo podemos dejar aquí. Sí. Podemos ir cerrando. Creo que tenías algo que decir, como una conclusión a la que había llegado, que me habías compartido antes. Estaría bien que la compartieses ahora también a la comunidad. Sí, bueno, más que nada que quería agradecer a todo mi entorno, al universo, a Dios, por todo esto que hemos logrado juntos, porque no lo he logrado solamente yo, sino que juntos, y gracias por haberme mandado a mi compañera de aventuras, porque sin ella tampoco hubiese sido esto posible. Y también me hace recordar de cuando llegué a Australia, porque yo partí con una bicicleta, luego me compré una bicicleta eléctrica, después la moto y ahora tenemos esto. Ya ves, ¿eh? Que hay que Sí. pasar por todas las fases al final, ¿no? Y bueno, eso era en verdad la lección que quería sacar de todo eso, que yo en un principio llegué diciendo que era la camper van y todo, pero todo lleva un proceso en verdad, y eso es lo importante y la enseñanza que quiero sacar de esto, que fue necesario vivir esa experiencia para poder llegar a esto, y quizás después llegue a otra cosa, pero no lo sabemos en verdad, y tampoco es algo que me quite el sueño, porque en verdad lo importante de esto es el viaje más que el destino, que es lo que la sabiduría que nos entregan todos los sabios y escritores. Ay, qué bonito. Sí, Yo ya no quiero añadir nada más porque creo que has acabado con una gran lección. reflexión. Sí, me ha gustado. Así que, bueno, eso. No se desmotiven. em, confíen en ustedes. Si les interesa seguir un sueño como este, persíganlo, no pierden nada. Y Sí, lo importante es intentarlo. sí, lo que tú has dicho, que empezaste con cosas muy pequeñitas y mira dónde estamos ahora, que siempre nos atrevamos, que seamos ambiciosos, yo siento, ¿no? Que siempre En nos el buen atrevamos sentido. a soñar en grande, porque los sueños se cumplen y yo también era mi sueño, porque de hecho yo cuando aún estaba en España, bueno, empecé a trabajar con una pareja que vivía en una camper van y tal, allí en España, y me contaron su historia de que estaban aquí en Australia y ellos empezaron como su vida en la camper van aquí en Australia. Y cuando me lo contaban era como, Dios, yo me veo en ese país, tal, pero me veo como vosotros en una camper van. Y
Y aquí Y eso estamos. fue hace mucho tiempo, ¿no? Y en realidad nunca me imaginé que fuese a ser así con con esta persona, ¿no? O sea, es como súper loco porque yo me imaginaba como viviendo yo sola o qué sé yo, con una amiga o lo que Con un sea. tipo más guapo y alto y musculoso. Calla Y con rulo. ya. Calla ya. No me sea, pero eso. Ya, Algún ¿quieres día os cerrar? contaremos esa historia. ¿Quieres cerrar? Sí. Ok. Adiós chicos, os mandamos un besazo y esperemos que os haya gustado el episodio y contadnos cualquier cosa que queráis en los comentarios Sí, cualquier pregunta, inquietud. o la experiencia que vosotros habéis tenido, algo que queráis lograr. Nosotros estaremos encantados de leeros. Iba a decir escucharos. Así que eso. Adiós. Bye, bye.